Hola, 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 mi gente, mi querida comunidad. Bienvenidos a otro episodio más de la serie Bienestar. Hoy vamos a tratar junto a mi compañera Lau López, que ya por ahí ya va a estar, le vamos a invitar a unirse, sobre un tema bastante contingente. Hoy por hoy donde nos vamos encontramos personas que están afectadas ya sea con dengue o chikungunya. ¿Qué son o a qué familia pertenecen estos virus que además son tan argeles como dicen acá en Paraguay? Son difíciles de sobrellevar porque la sintomatología es de mucha fiebre, de mucho dolor de cuerpo y en algunos casos algunas complicaciones como encefalitis o hemorragias internas en el caso del dengue. Estas dos afecciones pertenecen a los denominados arbovirus. ¿Cuáles son los arbovirus? Los que son transmitidos a través de un vector como mosquito o garrapatas. Voy a ir saludando. Hola Silvi, hola Vilu, hola Lau. Vamos a invitarle a Lau para unirse también. Acá vamos a invitarle. Ahí ya está. Vamos a tener a mi compañera. Entonces, hoy queremos contarles qué podemos hacer desde el punto de vista de la nutrición, de la alimentación primaria, o sea, esas cositas que nos llevamos a la boca, para poder ayudar a nuestro cuerpo a recuperar un poquito más rápido, a que luche con más fuerza y por ende tratar de sentirnos mejor cuando estamos con un proceso infeccioso. Desde el punto de vista viral, nos vamos a centrar hoy en esto que está pasando muchísimo, no solamente en nuestro país, sino también es muy común en las áreas donde hay muchísima humedad, como en selvas tropicales y por supuesto de donde son el origen de la mayoría de este tipo de virus en el África. Hola, Lau, buenas noches, gracias por acompañarme otra vez, muy Hola, contenta buenas como noches. siempre. ¿Qué tal, Marifer? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto nuevamente, nuestros ciclos de todos los jueves, y bienvenidos a todos los que se están uniendo de a poquito, que activaron su recordatorio y que están interesados con este tema que, como bien dijiste, está como en auge, porque tanto en Paraguay como también en muchos lugares tropicales, realmente afecta mucho, ¿no es cierto? Entonces hay bastante interés y en algunos casos hasta preocupación porque no en todas las oportunidades afecta de la misma manera y hoy vamos a hablar de justamente de por qué algunas veces se manifiesta de una magnitud más fuerte y otras no, y eso va a tener que ver con el tipo de defensas y cómo nosotros tenemos nuestro sistema inmune para poder defendernos de estos virus que aparecen, ¿no es cierto? Súper importante recalcar, Lau, que como son procesos virales, quiere decir que no hay una medicación específica que te pueda curar. La diferencia entre Dependemos un 100% virus, de nuestro sistema inmune, de nosotros mismos. exactamente, exactamente, depende de cómo nosotros le podamos enfrentar. No, Sí, la diferencia entre sí. un virus y una bacteria, para contarle acá a nuestros seguidores, radica en que el virus necesita de un huésped para poder reproducirse. Sí. Entonces, si ese huésped, que en este caso somos nosotros los humanos, en el caso del mosquito, ¿por qué es tan peligroso y por qué siempre hacemos mucho hincapié al cuidado, a la prevención, a no tener mosquitos en casa? Porque el mosquito, a ser un vector, es decir, el mensajero que lleva el virus y que contagia a las distintas personas Así a es. través de las picaduras y las mordeduras, el mosquito sigue viviendo con ese virus en su sistema y lo va poniendo en cada una de las personas que pica. A diferencia de que cuando nosotros recibimos ese virus, nuestro sistema inmune detecta que hay algo distinto en nuestro cuerpo y necesita generar anticuerpos, es decir, otros globulitos blancos que van a ir a comerse a este virus. Pero si nuestro sistema inmune está debilitado y no son Así. capaces de producir
una cantidad suficiente de estos globulitos que se van a ir a comer al virus, me voy a tardar más en recuperarme. No quiere decir que no se va a terminar nunca la enfermedad. Los virus tienen entre 3 a 7 o 14 días de evolución y se acaban, ¿sí? No es como las bacterias, porque las bacterias realmente se comen a nuestro sistema inmune. Lo que hacen los virus es usar nuestras células para multiplicarse. Esa es la gran diferencia y por qué realmente no existe una medicación para poder controlar, ¿sí? Para que quede bien clarito. Entonces, si nuestro sistema de defensa, que son los glóbulos blancos, no está suficientemente activo, fuerte, no se va a poder defender. Y es aquí en donde viene la importancia de por qué mantener nuestro cuerpo sano, activo. Y hoy les queremos contar con Lau cómo poder lograr esto a través de lo que comemos, pensamos y sentimos. Nunca se olviden que siempre nosotras vamos a tratar la nutrición de forma integrativa. Así es, Marifer. Bien, como vos decías, hoy vamos a hablar de un virus, de una afección por un virus, y esto, como vos decías, tiene un proceso, o sea, tiene un inicio y tiene un final que no podemos evitar. Lo que sí podemos y está a nuestro alcance es cómo llevamos ese proceso. Y lo vamos a llevar a medida de la magnitud de cómo tengamos nuestras defensas preparadas y cómo nuestro cuerpo pueda recibir y pueda atacar ese virus. Si nosotros tenemos un sistema inmune preparado por una buena alimentación, por buen estilo de vida, por bajo estrés y por un montón de otras cosas que hoy vamos a estar hablando, obviamente por más que nos afecte, se va a manifestar de una manera mucho más leve, la vamos a pasar un poco mejor que cuando afecta a un sistema mucho más debilitado, ¿no es cierto? Entonces lo que hoy vamos a puntualizar es cómo estar preparados. Si te agarró y si estás en el proceso, cómo minimizarlo. Si todavía no te agarró y estás a tiempo, cómo prever tener un sistema inmune fortalecido a través de una buena alimentación y a través de una buena selección y también de otros aspectos que afectan al sistema inmune, que no es solamente la alimentación. Y eso es lo que vos difundís muchísimo. También cómo estar preparados y prevenidos para, en el caso, como esto es algo, como vos explicabas, de la manera de cómo se contagia, es algo tan fácil, ¿no es cierto? Es algo que a veces lo podemos evitar y otras no, porque, a ver, hay medidas que tienen que ver con lo sanitario, que tienen que ver con que evitemos, que es lo que se difunde, el gobierno siempre está difundiendo el tema de cómo prevenir que tengamos mosquitos, ¿no es cierto? Para evitar justamente que nos piquen. El tema es que a veces es posible y a veces vamos a un lugar donde no lo tenemos controlado y sucede, ¿no es cierto? A veces no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Así que ante la duda y ante cualquier cosa, lo que tenemos que hacer para estos casos y para cualquier otro, venimos de una pandemia, o sea que si no aprendimos luego de eso a que tenemos que tener nuestro sistema inmune fortalecido, creo que ya no sé qué tiene que suceder para que tomemos conciencia. Así que me parece que, bueno, hoy puntualizar eso más que nada y hablar de que a través de una alimentación, como esto es un proceso infeccioso, cuando sucede, si querés ya inicio, no sé, ¿querés decir algo más, Marifer, o arranco? Arranca nada más. Bien, explico cuáles son las medidas que tienen que ver, además, como decía, importantísimo, las medidas sanitarias y las medidas externas, digamos, que tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer cada uno de nosotros para fortalecer nuestro sistema inmune es, como es una enfermedad que es un virus, es una infección, nuestro cuerpo ante esa infección lo que va a hacer es defenderse y se inflama. Cualquier proceso normal, la inflamación es lo normal es cuando todo nuestro cuerpo, nuestros glóbulos van y quieren defenderse a algún patógeno que está ahí extraño, que no conocen y dicen, bueno, a ver, esto no está bueno para el cuerpo, ataquemos. Eso inflama al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, en principio, fomentar y tratar de hacer en estos casos? Es una alimentación antiinflamatoria. La alimentación antiinflamatoria es la que va a favorecer en estos procesos. ¿Qué significa una alimentación antiinflamatoria? Se preguntarán, ¿no es cierto? Alimentos reales en principio,
sin ir a algo muy técnico, alimentos reales. ¿Qué son los alimentos reales? Los alimentos sin procesar. Los alimentos, no los que compramos en paquete, en lata, los que llevan un montón de aditivos, conservantes, colorantes, donde vemos la lista de ingredientes con una cantidad de conservantes, colorantes, químicos y demás, sino que vayamos a alimentos reales, frutas, verduras, legumbres, huevos, carnes, pescado, o sea, todo lo que sea sin proceso, de manera sencilla, sencillísima, sin complicarnos. Eso es lo que tenemos que lograr y prever el día a día. Alimentos que sean prebióticos y probióticos. Los prebióticos son las frutas y las verduras, son las fibras, digamos, que va a necesitar nuestro organismo, nuestra microbiota, porque ahí radica todo. En el cuidado de nuestra microbiota, que está totalmente ligada con nuestro sistema inmune. Si nosotros tenemos una buena microbiota, vamos a tener un buen sistema inmune. Si nosotros no cuidamos nuestra alimentación y no tenemos una buena microbiota, saludable y equilibrada, que ya hemos hablado de lo que es la microbiota, que es la flora intestinal, ¿no es cierto? Exactamente, hagamos un resumen para quienes no sepan qué es la microbiota y la importancia que tiene para nuestro sistema inmune, así en palabras muy simples, Lau, contémosle a la gente. La flora intestinal son todos los microorganismos, bacterias, virus, todo lo que se encuentra en todo el tracto intestinal, sobre todo en el intestino delgado, que es los que van a decir esto entra y esto no entra al organismo, esto es bueno entra, esto es malo no entra y se desecha. Si nosotros eso no lo tenemos equilibrado, van a empezar a pasar o va a empezar a existir permeabilidad intestinal, donde van a empezar a pasar toxinas que no queremos y que no son favorables para nuestro organismo. Entonces, si nosotros mantenemos una microbiota saludable, eso mismo va a ser nuestra principal defensa a qué ingresa y qué no ingresa. Más allá de que por ahí comamos cosas que no son tan convenientes, esa microbiota va a ser nuestra barrera a decir qué es lo que va a ingresar acá y qué es lo que no debe ingresar acá. Entonces, cuidar esa microbiota es fundamental. Y para cuidar esa microbiota necesitamos alimentos reales, disminuir todo lo que sea ultraprocesado, consumir prebióticos y probióticos. Prebióticos provienen de todo lo que es frutas y verduras, toda la fibra, y los probióticos son alimentos fermentados. Pueden ser varias cosas, chucrut, kimchi, kombucha, hoy en día están muy difundidos y la verdad que incorporarlos en el día a día, no como algo no como un medicamento que lo tengo que consumir en algún momento, en el día a día tener el hábito de que por lo menos un tipo de alimento fermentado, pueden ser yogures con probióticos, distintos alimentos. Te iba a decir eso, un yogur tan sencillo como un yogur. Que esté dentro de nuestra alimentación, pero ya como hábito, eso es muy bueno y favorece mucho a esta microbiota. Y después disminuir todo lo que sean azúcares simples, harinas refinadas, todo aquello que no nos aporta y que son, esos alimentos son proinflamatorios. O sea, lo que va a hacer es que no favorezca. Ese punto, y es disminuir. No significa que debes dejar de lado tu pan, tu bollo, tu torta. Claro que sí, porque ese disfrute también es importante para nuestro sistema, porque nos da placer y las hormonas de placer favorecen también nuestro sistema inmune. Se trata de disminuir, no abusar, y eso siempre tenerlo muy claro. No es dejar de comer completamente, es simplemente tener un hábito saludable, comer absolutamente todo en su justa medida. Totalmente, Marifer, porque también dentro de las recomendaciones en una alimentación antiinflamatoria, también hay cosas que no son alimentos que también inflaman. Por ejemplo, el estrés, ¿cierto? Por ejemplo, la tensión, la angustia. Hay un montón de emociones y emotividad que me pueden inflamar, porque la relación entre microbiota y cerebro, la bidireccionalidad entre ambos. Si uno no está bien, si la microbiota no está bien, va a afectar el cerebro. Si el cerebro no está bien, va a afectar a la microbiota porque está comprobada científicamente su relación. Entonces, nosotros tenemos una buena microbiota, nuestro cerebro va a funcionar bien. Ahora, nosotros estamos expuestos, ¿qué es lo que pasa? Y es el gran problema actual, digamos, de mundial, es el alto nivel de estrés que padecemos todos, ¿no es cierto? A lo que nos exponemos todo el tiempo. Entonces, eso hace que
existe una inflamación crónica de bajo grado en prácticamente todos los organismos. Algunos lo pueden manejar un poquito mejor y otros porque realizan algún tipo de estrategia o utilizan herramientas que pueden ir, ¿no es cierto?, calmando un poquito esto y disminuyendo en esta búsqueda de un buen estilo de vida. Y después hay otra gente que no hace nada al respecto, vive estresada, le suma que no se alimenta bien, le suma que no hace ejercicio, suma que no tiene un buen descanso, suma que no tiene una buena hidratación y así un montón de cosas que lo único que hace es empeorar todo, ¿no es cierto? Entonces, es tan importante cuidar la alimentación con alimentos reales, con prebióticos, con probióticos, con vitamina C, que es otra de las vitaminas súper importantes para lo que es un buen sistema inmune. Y la vitamina C, además de los cítricos, que uno dice vitamina C y automáticamente piensa en los cítricos. En la naranja y en el limón. Hay muchísimos alimentos, los de hojas verdes oscuras, la acerola, por ejemplo, que ahora ya es temporada y en muchos árboles se está viendo. Después, obviamente, los cítricos como el gran, ¿no es cierto?, estrella de la vitamina C. La que conocemos con mayor frecuencia, ¿no? La gran fuente de vitamina C, los cítricos. Exactamente. La vitamina D es clave, Marifer, para lo que es el sistema, para reforzar nuestro sistema inmune y estar preparado para cualquier situación de cualquier infección cualquier patógeno que nos pueda atacar, en cualquier momento, puntualmente en esto que estamos hablando hoy, de esta infección o cualquier otro. Tenemos también alimentos que contengan vitamina D. Tendemos a creer que solamente con exponernos al sol 10 minutos al día va a ser suficiente, pero la realidad es que no, porque realmente pasamos muchísimo tiempo encerrados y con luz artificial. Por tanto, tal vez yo puedo tener una buena ingesta de vitamina D a través de alimentos, pero si no hago tampoco esto otro de exponerme directamente al sol, tampoco me sirve. Si me tomo el suplemento, inactivo. Si me tomo el suplemento y no la energía es la que activa. Si yo, es como que me quedo coja, digamos, haciendo una sola cosa. Necesito, además de consumir alimentos ricos fuentes de vitamina D, necesita esa activación diaria. La luz solar, la diurna es la más efectiva, bien tempranito, a primera hora, donde obviamente no me expongo aún, también son periodos muy cortos, digamos, porque hay mucha gente que le tiene como pánico al tema de exponerse al sol, no, porque tenemos ese miedo terrorífico de que no me puedo exponer al sol. No, son 5 o 10 minutos diarios, nada más. No significa que uno se vaya a quemar media hora a las 12 del mediodía. No. Cantidad de ropa posible, ¿sí? Que nuestra piel, acuérdense sin protección. Nuestro mayor órgano, el órgano más grande es nuestra piel. Y para activar la vitamina D necesitamos que nuestro cuerpo absorba la mayor cantidad que se pueda. Por lo tanto, menos ropa y sin protección. Las primeras, antes de las 10 de la mañana, 10 minutitos, 12 minutitos es lo ideal. Así es. Y otro gran nutriente que también necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmune es el omega 3, es la grasa saludable. Y el omega 3, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en pescado. Lamentablemente estamos en una zona no mediterránea donde el hábito del pescado es difícil, la verdad que hoy recomendar pescado a la mayoría de la gente no lo tiene como hábito, no porque no se encuentre, lo que pasa es que no tenemos el hábito de consumirlo y también por ahí la accesibilidad cuesta un poquito, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene el acceso a poder consumir pescados. Entonces, pero yo creo que es más el hábito que otra cosa, porque como siempre hablamos, es darle el valor a la compra de alimentos que sabemos que nos hace bien y que nos va a prevenir que después tengamos que hacer una inversión mucho mayor cuando nos enfermamos. Pero bueno, haciendo esa salvedad, también tenemos el omega 3 en lo que es frutos secos. Los frutos secos son riquísimos en las semillas. Las semillas también, la palta, el aguacate, como se le dice acá en Paraguay, también son alimentos súper ricos en omega 3 que no deberían faltarnos en nuestra alimentación diaria. No significa que tengamos que incluir todos los días. Vamos a hacer una selección de ir teniendo, ¿no es cierto?, algún tipo de estas fuentes diariamente en nuestra alimentación.
Tampoco es saturarnos, decir, bueno, tengo que comer frutos secos, entonces todos los días, ningún extremo, eso siempre lo hablamos, ningún extremo. Tengo que tener una alimentación bien variada, con los alimentos más reales posibles, sin tanto proceso y sin tanto comprar, sino hacerlos más en casa, comprarlos y algunos tener que cocinarlos, algunos comerlos crudos directamente, pero tener la variedad y tener las opciones accesibles en la casa. Cuando yo tengo que salir a comprar algo, ya eso implicaría que de repente lo haga y por ahí no, ¿no es cierto? Entonces, en mi compra consciente y en tener mi alacena lo más variado posible y lo más saludable posible, deberían existir estos tipos de alimentos. Los alimentos reales, la vitamina C, la vitamina E y el omega 3. Tenemos un país que es riquísimo en maní, en coco, en sésamo. El sésamo es una excelente fuente de omega 3. Tenemos hoy por hoy acceso a aceite de sésamo, aceite de lino, aceite de chía, que se está produciendo de forma local y con calidad premium. Nuestro aceite, nuestras semillas son las que se exportan a Estados Unidos y al extranjero y nos vienen después empaquetadas en unos paquetes súper lindos, agroecológicos, con todos los sellos de calidad, y nos cuestan 3 veces más de lo que pudiésemos comprar directamente en nuestro proveedor. Les quiero contar, las semillas premium top son las que salen de estas tierras, así es que no tengan miedo de comprar semillas, de comprar sus frutos secos, de acceder al chía, al sésamo. Hay un montón de recetas muy fáciles. Hoy por hoy tenemos acceso a YouTube, porque de repente dices, bueno, pero ¿cómo las incorporo? En un pudín, en tu agua de día con día, las semillas de chía con tu limonada es una excelente opción para aportar no solamente el omega 3, sino también tu vitamina C, en tu yogur, en tu pudín, con tu fruta, con tu avena. Tenemos una variedad inmensa, acuérdense, siempre tu cocina es tu laboratorio y tú eres el científico. Sigamos, Lauri. ¿Cómo va a ser tu medicina? Como decíamos que tu alimento sea tu medicina. Lau, si tuviéramos que hablar un poco de los alimentos estacionales, a mí me gusta mucho la estacionalidad, creo que soy fan de comer alimentos de estación, no solamente por lo que significan en términos energéticos, sino también de los nutrientes. Quiero que hablemos un poquito, me gustaría que tocáramos este tema, porque a veces desperdiciamos esa opción que tenemos de comer alimentos de estación. Por ejemplo, ahora mismo estamos teniendo muchísima sandía. Ese jugo de sandía o el comer esa sandía te va a ayudar muchísimo para tu hidratación. ¿Qué es lo que ocurre con las fiebres en los procesos infecciosos? Nos deshidratan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retornar. Es fundamental. Aparte de la buena alimentación, eso que perdemos. ¿Y qué es lo importante de este tipo de frutas? Que no solamente tienen vitaminas y tienen alto contenido de grasa, sino también de minerales. Cuando nosotros nos deshidratamos, los famosos electrolitos, no solamente perdemos agua, perdemos sodio, perdemos calcio, perdemos potasio, y eso de alguna manera necesitamos retornarlo. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando nos deshidratamos? Nos duele muchísimo más la cabeza, se acentúan los dolores del cuerpo, estos dolores articulares se hacen más fuertes, podemos tener vómitos y podemos incluso tener diarrea por falta de electrolitos. Se nos baja la presión, si se nos baja mucho la presión también es un riesgo para nuestra vida. Una cadena viciosa porque al suceder todo esto, todos estos síntomas en el cuerpo, que nos produce vómito, nos produce todo nos produce un malestar, seguimos perdiendo líquido, en vez de cortar esto, empezar la ingesta de líquido, de repente hay gente que le produce náuseas, que no lo tolera, es de a poquito, de a sorbito. Lo que no podemos permitir es que pase largo periodo sin que se consuma nada de líquido. Y a través de las frutas y las verduras es una gran estrategia para poder incorporar líquido, porque además de toda la fuente inmensa de vitaminas y minerales que tiene alto porcentaje, algunas frutas más y algunas verduras más que otras, pero es importante el aporte, cómo nos hidrata. Así que es muy, muy importante el consumo de frutas y verduras en estos procesos. Si se puede hacer de manera cruda,
sin cocción, mucho mejor, aprovechamos más los nutrientes, y si no, si tienen que ser cocida, puede ser. Obviamente también hay que resaltar, Marifer, que estas son indicaciones y generalidades sin puntualizar. Hay diagnósticos y hay patologías que demandan una atención particular y una indicación particular también, ¿no es cierto? No todas las indicaciones son generales. Se hablan de algunas recomendaciones como tips y pautas a tener en cuenta, pero obviamente cuando ya tenemos un cuadro de base, una patología de base, obviamente hay que puntualizar sobre eso la selección, porque también existe gente que dice, no, pero a mí ese alimento me genera porque ya tenía una inflamación, ya tenía algún problema digestivo, su salud intestinal está afectada, y bueno, obviamente tendríamos que ver qué estrategia utilizamos o qué selección más adecuada utilizamos. Estamos hablando de una persona donde no tiene mayor gravedad, digamos, o una patología que pudiese afectar en su salud intestinal. Así es, muy importante. Siempre, siempre, ante cualquier síntoma de alarma, es decir, debilidad muscular, que no te puedas levantar, que te sientas muy fatigado y muy mareado, es acudir a tu centro de salud más cercano. Si ya estás con tu dolorcito, ya te fuiste al centro de salud, te dieron los primeros auxilios, ¿verdad? Estás diagnosticado, te hicieron el estudio y ya sabes qué es lo que tienes y cuál es el procedimiento médico a seguir. Te invitamos a poder incluir frutas y verduras en tu alimentación, ojalá cruda, como bien lo señala Lau, y aquellas que tengan mayor cantidad de líquido, de agua. Una lista rápida, Lau, ¿qué es lo que podríamos recomendar para ingesta en mayor cantidad durante estos procesos? Cuanto más variedad, cuanto más colores, cuanto más variedad tengamos en nuestra alimentación, podamos incluir tanto de frutas como verduras, va a ser más beneficiosa, porque necesitamos de todos los nutrientes, así como vos mencionabas que perdemos tantos electrolitos, necesitamos fuente de todo esto. Cuanto más colores, cuanto más variedad, siempre digo, cuanto más colores tiene tu plato, más nutrientes tiene. Entonces incluyamos todo, incluyamos sobre todo aquellos que hoy están más accesibles porque son de temporada. Así que incluyamos eso, no busquemos y después salgamos con la excusa, no, pero lo que pasa es que el kiwi tiene vitamina C, pero el kiwi en este momento no puedo comprar. Puedes comprar kiwi, pero compra naranja, fíjate de algún árbol por ahí y agarra la cerola que está caída en el piso, hay mango, veo las veredas bañadas de mango y la gente no lo consume, Dios mío, el mango, toda esa vitamina A y vitamina C que tiene, por Dios, ¿cómo puede ser que se desperdicie tirado en una vereda? Que pasan los autos, las motos, todo, y aplastados los mangos. Dios mío, y después resulta que vamos a la farmacia y gastamos un montón de dinero y desperdiciamos eso que la naturaleza sabiamente nos dio en esa temporada. Entonces, por favor, empezamos a ser más conscientes de estas cosas y aprovechar más los recursos, porque si no siempre vamos a caer en esa excusa de que yo no tengo el recurso para o la posibilidad de comprar o de adquirir, bien que después el médico indica un medicamento y tenemos que salir, cueste lo que cueste, y le tengan que pedir a quien le tenga que pedir y endeudarme como tenga que endeudarme para solucionar. Y ni hablar si ya pasamos a estadios graves de internación y demás, ¿no es cierto? Entonces, con todo lo que nos da la naturaleza, ¿cómo no aprovechar para poder tener un sistema fortalecido, para que ante cualquier ataque de cualquier virus, de cualquier infección que podamos contraer, sea de manera leve, haga un proceso lo más amigable posible y que no suframos tanto, ¿no es cierto? Obviamente también acá el descanso, Marifera, hay que recalcarlo porque es muy importante. Reposo, líquidos, buena alimentación y reposo. Y reposo, porque esto, como decíamos al principio, tiene un proceso, tiene un inicio y tiene una finalización. No vamos a cortar antes. Lo que podemos hacer es alivianar y aligerar un poquito esa sintomatología, pero va a tener un proceso que el virus lo va a completar, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos ese descanso que requiere para poder reponernos bien y una vez que nos incorporemos estemos en condiciones y no a media, que al final siempre es el típico resfrío mal curado, ¿viste? Nunca nos llegamos a recuperar bien, hacemos nuestra vida alocada nuevamente, volvemos a comer mal, el estrés, la tensión, la vida de loco, sin ningún tipo de pausa y
de bajar un poquito a tierra, de un poquito de meditación, de una buena respiración, de un montón de técnicas y herramientas que podemos utilizar hoy en día para bajar los niveles de estrés que afectan tanto a nuestra salud, a nuestra microbiota y a su vez a nuestras defensas. Entonces, nunca terminamos de recuperarnos del todo. Y de acá a un tiempito volvemos a caer otra vez. Y decimos, ¿cómo puede ser si yo hace... necesito una buena recuperación? No te diste ni siquiera el tiempo de hacer una buena recuperación. Entonces, Así no es. exijamos a nuestro cuerpo, o no le exijamos a nuestro cuerpo cosas que no lo puede hacer. Nada de la Y es información ahí, que nosotros a través de nuestra boca, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de todo nuestro sentido, toda esa información que le damos, el cuerpo nos va a devolver. Le damos buenas cosas, nos va a devolver un sistema refortalecido y nos va a devolver buenas situaciones. Le damos mala información y no pidamos otra cosa. Esto es muy, así. muy importante lo que acabas de mencionar, y también no quiero dejar pasar lo maravilloso de la naturaleza para darnos las frutas y las verduras de estación. Quiero detenerme acá porque a veces no valoramos, como bien lo estás diciendo, que hoy por hoy tenemos mango a patadas, salgo a la calle y están empezando a ver ya los aguacates, los pomelos van a estar más o menos para marzo, Y en finales de pocos febrero, ya vamos a países, tener pomelo. como en pocos países. Yo creo que en Paraguay no se valoran todas estas cosas porque siempre fue tan rico en todo esto, en todos estos recursos, que ni siquiera se valora. En cambio, hay otros países en donde estos recursos no hay, porque ni siquiera hay tierra para que Exactamente. pueda plantarse. Entonces, Y ahí recién se valora, porque es más, comprar algo realmente es y se costoso, ¿no es cierto? se da de forma orgánica, porque tenemos los árboles en la calle Totalmente. que ni los cuidamos, no le ponemos ningún Sí, tipo pero de por eso te digo, agroquímicos, las verderas, pero tendales nos de crece frutas solo. tiradas y picadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero rescatar de esto, queridos oyentes, quienes nos están acompañando ahora? ¿Por qué la naturaleza es sabia, chicos y chicas? La naturaleza nos prepara para la siguiente estación. Como para nosotros ya vamos a pasar al otoño, estamos teniendo frutas con alto contenido de nutrientes que nuestro cuerpo necesita justamente para fortalecer el sistema inmune, porque la Así naturaleza es. es muy sabia, nos está regalando alimentos para que nuestro cuerpo y nuestro sistema se prepare para la siguiente estación. Entonces, cuando nosotros queremos comer frutillas, cerezas, duraznos, en la época en donde no hay en ninguna parte, significa que esa frutilla, esa cereza o ese durazno fue creada artificialmente para que pudiera existir en el momento en donde no hay, o fue extraída desde un lugar en donde en ese momento era estación y viajó un montón de kilómetros en cámaras frigoríficas para llegar a tu supermercado, lo cual evidentemente ya te va a hacer un producto más caro. Y en segunda, toda esa energía vital de la savia activa, que es lo que Ya no la tengo. realmente nos aporta el nutriente, ya no la tenemos. Entonces es una fruta o una verdura disminuida en cantidad de nutrientes. Es ahí la importancia de comer fruta y verdura de estación. Lo que tiene tu granjero hoy para darte es lo que tu cuerpo necesita. Y tratar de también, de ser posible, siempre fomentando todo lo que tiene que ver con frutas y verduras orgánicas en lo posible. De repente lo que conseguimos en súper y en la mayoría de los lugares, sin desmerecer estas, porque obviamente siguen siendo muy nutritivas, pero de repente no son de la manera más orgánica o más natural, porque ya sufren algunos procesos también, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos la posibilidad de poder tener proveedores de frutas y verduras orgánicas, muchísimo, muchísimo mejor. O agroecológicas. La certificación orgánica es una certificación costosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchos de nuestros granjeros llevan sus procesos de forma agroecológica y natural y sustentable, pero no llegan al proceso de certificación orgánica, ¿sí? Sí, Por eso es digo orgánica, importante, Marifer, claro, porque por eso es la importante terminología que, más que común. nosotros le conozcamos a nuestro granjero. Es ahí la importancia de conocer a la persona que te provee tus alimentos.
Insisto, estamos en un país en donde es muy fácil tener acceso a lo agroecológico. Tenemos ferias 2, 3 veces por semana en distintos lugares de las ciudades, en donde están los comités de agricultores agroecológicos ofreciendo sus productos. Nos podemos ir fácilmente a la chacra. En Areguá está llenísimo de lugares donde podemos conseguir verduras agroecológicas. Es simplemente que nos demos ese tiempito de poder conocer de dónde provienen nuestros productos. Y eso también es parte de una alimentación consciente. Si yo conozco a mi granjero, si yo sé de dónde viene mi producto, si yo pensé en mi menú semanal, no fue nada más a la ligera que abrí la alacena y le metí en mi plato lo que encontré, voy a estar también ayudándole a mi sistema inmune porque voy a tener esa claridad de haber visto en un mapa, en una hoja, mi menú de la semana y me estoy asegurando que es variado y que estoy incluyendo todos los grupos alimenticios todos los días, ¿sí? Eso se llama, Marifer, honrar el alimento. Honrar el alimento es saber todo el proceso que tuvo eso para llegar a mi plato. Si yo lo hago de manera automática, en piloto automático, sin ni siquiera saber de dónde vino, de dónde procedió eso, cómo se hizo, porque ni siquiera me doy el tiempo, obviamente, tengo 5 minutos mientras miro el celular o la computadora, me estoy metiendo algo en la boca, lo que ese día pintó estar en el plato, digamos, y yo ni siquiera supe. Cuando yo empiezo a conocer todo esto, ¿no es cierto?, que de lo que vos hablabas, y le empiezo a dar el valor, realmente cada bocado va a ser un disfrute. Y ese bocado realmente lo voy a consumir de una manera que no solamente me va a hacer bien a mi organismo, sino va a hacer bien a mi mente, y a su vez se va a retroalimentar el sistema de manera positiva. Y es ahí en donde yo empiezo a tener hábitos conscientes, alimentación consciente, alimentación intuitiva. Yo honro el momento de alimentarme y el alimento que estoy introduciendo. Así como el alimento, el contexto en el que lo estoy haciendo. Porque no hay que olvidarse de eso. Si yo voy a estar en un contexto contaminado, tóxico, de mucha tensión, de discusión, de malas noticias, de agresión, de estrés y demás, coma lo que coma, no me va a caer bien. Porque en esto que estamos hablando de conexión bilateral, esta retroalimentación entre mi intestino y mi cerebro, ambos están conectados. Entonces, si yo por más que me alimente bien, mi cabeza va a estar y mis pensamientos van a estar alterados, ese alimento no va a llegar a absorberse de manera correcta. Y viceversa lo mismo. O sea, yo puedo estar muy bien, ser muy de todo, pero si no me alimento bien, no voy a lograr estar del todo bien. Entonces, esa bidireccionalidad se necesita retroalimentar de la mejor manera, entre lo que como y equilibrar entre lo que como y en el contexto en el que lo hago. De manera tranquila, dándome el tiempo que amerita ese momento, que es con tranquilidad, disfrutando con todos mis sentidos, no solamente tragando comida y llenándome la panza, sino realmente nutriéndome, que es muy distinto. Una cosa es comer y otra cosa es nutrirme. Puedo comer. Quiero hacer, quiero aprovechar de hacer una pregunta a las personas que nos están viendo ahora. Quiero que me Sí. escriban ahí en el chat qué fue lo último que comieron. Vamos a hacer una prueba rápida de conciencia en este momento. ¿Qué fue lo último que comieron? ¿Qué les Sin evocó? vergüenza, sin culpa, Escriban nada más. Y sin juicios. nada más esto es para demostrarte a ti que nos estás viendo del otro lado de la pantalla, que a veces comemos tan en automático que no somos capaces de recordar qué fue lo último que comimos. Porque no tuvimos tiempo de saborearlo, no tuvimos tiempo de disfrutarlo, probablemente no lo preparamos porque lo trajimos nomás de la calle y fue algo rápido y como bien dijo Lau, estoy en la computadora contestando los mensajes del celular y le estoy empacando al lado, pero eso es la conciencia. Cuando hablamos de conciencia plena al momento de comer es justamente eso, que te dediques, que honres tus alimentos, que sepas de dónde vienes y cuánto amor le pones también al momento de prepararlos. Quiero también dar un espacio acá, ya que se tocó el tema de los jugos de frutas naturales.
siempre existe los versus, ¿verdad? O lo exprimo, o lo licúo, le pongo o no le pongo agua. Eh, Siempre les digo, no vamos a usar los versus. Me gusta nada más contarle a la gente cuáles son las diferencias entre un mixeado y un exprimido o un prensado en frío, porque ahora tenemos las tres opciones, la verdad es que mucho más fáciles. Entonces me gustaría que le pudiéramos contar a las personas cuando decidamos tomar un jugo, bajo qué condiciones lo tomamos, ¿verdad? ¿Cuál Bien, elegimos respecto de lo que necesita nuestro cuerpo en ese momento? así es, así mismo. Bueno, cuando solamente, o sea, tiene que ver mucho en romper esta fibra que tiene que tienen las frutas, ¿no es cierto? Y hacer el azúcar con un índice glucémico más elevado, que es lo que va a necesitar más insulina y es lo que generalmente después nos genera inconvenientes cuando hacemos picos y bajadas de glucemia. Entonces, los jugos, solamente el jugo, el zumo del jugo, sin nada de la pulpa, el colado, vamos a decir, de la fruta, ya básicamente no tenemos nada de fibra o muy poca fibra, y ya tenemos solamente el líquido con los nutrientes y el azúcar disponible. Eso está muy disponible, nosotros lo vamos a tomar y automáticamente eso, como la fructosa es un azúcar, eso va a subir en sangre y lo que va a hacer es un pico de glucemia, por ahí no tan sostenido como si lo hacemos con una pulpa, con un licuado de frutas en donde utilizamos toda la pulpa de la fruta. Como va a estar la fibra acompañando ese azúcar, eso va a hacer que mi glucemia suba más lentamente y no haga un pico que después necesite la insulina para bajar así abruptamente. Entonces lo que va a hacer es que se vaya subiendo el azúcar más lentamente gracias a esa fibra que también fue procesada. Obviamente al estar licuada, no es lo mismo que el otro paso es la fruta entera. La fruta entera nosotros tenemos que masticarla, romper nosotros con la masticación esas fibras, y a veces la masticamos mejor y otras un poquito más tragamos, simplemente no llegamos a masticar bien. Entonces eso también va a hacer que todo nuestro sistema tenga que tardar un poquito más en digerir eso, porque tiene que procesar toda esa fibra que incorporamos. Entonces, o tomamos el jugo colado, donde va a subir más rápido el azúcar. Si hacemos un licuado con toda la pulpa, va a subir un poquito menos. Y si consumimos, como siempre se recomienda, si es posible, con la cáscara, la fruta entera con cáscara, las que sean posibles, y si nuestro organismo lo procesa bien, porque hay organismos en donde su tracto intestinal no está en condiciones de poder hacerlo, porque está debilitado, porque está alterado y por muchas situaciones, por patologías base, digamos. Pero mientras se pueda consumir la fruta entera, siempre va a ser lo más recomendable consumir la fruta entera. Y con su cáscara, que es en donde encontramos un montón de nutrientes que al empezar a pelarla y encima descartamos esa cáscara, echamos a perder un montón de nutrientes que se encuentran en esa cáscara. Entonces, si queremos hacer algo bien, es comer la fruta entera, de procedencia agroecológica en lo posible, para que justamente tratar de evitar cualquier químico que se pudo haber utilizado para su cultivo, y comerla así. Si no es posible y queremos hacerlo en forma de algún jugo y demás, el tema del agregado del agua, cuanto más agua yo voy a diluir más esos nutrientes, digamos, ¿no es cierto? Y también, obviamente, si yo estoy en una búsqueda de descenso de peso, estoy cuidando también mi carga energética, obviamente que cuanto más fruta utilice, y cuanto más puro, va a tener más azúcar, obviamente. Entonces, de repente, en esos casos, diluir con un poco de agua también es favorable. Y tratar de empezar a consumir las frutas en su estado natural de azúcar, sin el agregado de más azúcar. Si consumimos las frutas de estación, las que están en este momento a punto, son tan dulces que su propia fructosa es suficiente para consumir algo que tenga un dulzor adecuado. Lo que pasa es que estamos
tan acostumbrados al sabor dulce y salado que ni siquiera disfrutamos lo que realmente es el sabor de esa fruta o de esa verdura o de ese alimento. Lo tapamos con el dulzor, ya sea de lo que utilicemos, ni hablar cuando utilizamos edulcorantes químicos, digamos, ¿no es cierto? Edulcorantes. Mi siguiente punto era ese, los edulcorantes químicos, cómo dañan a nuestra microbiota. Hacemos un súper jugo de un montón, bueno, tenemos un mix de todas las frutas de estación, todos los colores, mezclamos, va súper, un mega jugo, pero resulta que lo endulzamos con sacarosa, con aspartame. Entonces, lamentablemente eso influye. Obviamente esas frutas no van a perder sus nutrientes, lo que estamos agregándole es un inflamatorio para que realmente todos esos beneficios de esas frutas se pueda optimizar y ser 100% beneficiosa para nuestra microbiota, porque lamentablemente el químico de ese endulzante es inflamatorio. Entonces, no llega a ser del todo beneficiosa. Lo que tenemos que llegar a lograr, que eso no es de un día para el otro, o sea, vamos de a poquito bajando ese nivel de dulzor con el que veníamos endulzando las cosas y lentamente empezamos a utilizar un poquito menos. Porque también tenemos el chip de creer que si es edulcorante lo puedo desmedidamente utilizar porque no tiene calorías. Sí, no tiene calorías, pero es un inflamatorio. Entonces, hoy, con la nueva nutrición y con el nuevo abordaje integrativo, tenemos que cuidar no solamente el tema de calorías, es más, eso dejó de ser lo fundamental. Lo importante y lo urgente a ver, a chequear cuando elegimos una variedad de alimentos, es su funcionalidad, los alimentos funcionales. Eso es lo que buscamos hoy en día. Dejamos de contar calorías para darle más importancia a los nutrientes en una buena selección de alimentos. Ya las calorías dejaron de ser un tema, porque si no empezábamos a consumir un montón de ultraprocesados simplemente porque no tenían azúcares, porque no tenían grasas, pero resulta que su lista de ingredientes era mucho más dañina que si hubiesen tenido azúcar o grasas. Muy importante, cuán proinflamatorios son los edulcorantes de mesa. Y algo que dijiste es muy importante, parece que, bueno, como no tiene calorías, le ponemos, y muchos de ellos, además de ser proinflamatorios, al generar una inflamación crónica de bajo grado sostenida en el tiempo, son capaces también, de cuando tenemos predisposición de nuestros genes, a desarrollar algunos tipos de cánceres también. Entonces, no es solamente el hecho de qué decido poner en mi mesa, qué decido poner en mi boca y qué decido darle a mi cuerpo. Hay una serie de factores también de poder medir la calidad, la cantidad, que es también muy importante. Y hablando de cantidad, si tuviéramos que decirle a quienes nos acompañan cómo debe lucir nuestro plato, ¿cómo sería? Nuestro plato de almuerzo y de cena. Nuestro plato para, así, rápidamente, algo bien gráfico, que seguramente algunos los escucharon y si no, a tomar nota. Mitad del plato, Marifer, verduras. La mitad de mi plato tiene que contener verduras. Cuanto más colores y más variedad yo pueda incluir, genial. Va a ser, si no, caemos en la monotonía de que, ay no, pues yo estoy cansada de la lechuga y el tomate, o sea, es la única ensalada, lechuga, tomate y zanahoria. Por Dios, hay tanta variedad como nutrientes que incluye cada una. Por favor, empecemos a abrir un poquito, ¿no es cierto?, nuestras ideas en cuanto a tipos de ensaladas. Y si ya me aburrió alguna, cambiemos. Vi algo nuevo, me ofrecieron en la verdulería, vi algo novedoso. Incorporémoslo. La mitad de mi plato, sí o sí, fibras, prebióticos con frutas y verduras. La otra mitad lo vamos a dividir en dos partes. Una mitad tiene que tener proteínas. La fuente de proteínas es muy importante. Cualquier tipo de carnes. Carnes de res, pollo, pescado. No consumo carnes porque hay mucha gente vegetariana, hay gente ovo-lacto-vegetariana, hay gente vegana que no consume de origen animal. Busquemos proteínas de origen vegetal. Busquemos legumbres, en el caso de ovo-lacto agreguemos huevo, agreguemos queso.
pero proteínas tienen que estar cubiertas dentro de mi plato. Es muy, muy importante. Busquemos tofu, también, que es otro alimento muy rico en proteínas y también de muchos nutrientes, que es apto para los vegetarianos. Y el otro la otra parte, el otro cuarto que me está quedando de mi plato, puedo incorporar lo que es carbohidratos de buena fuente, no harinas refinadas, no hablamos de pan, no hablamos de harina de trigo común, tratemos de agregar granos integrales, tubérculos, que también tienen hidratos de carbono, pero hidratos de carbono que puedan sostenerse en sangre y que no hagan picos de glucemia, y sobre todo con el tema del trigo y las harinas refinadas que no sean proinflamatorias. Entonces, esos hidratos de Ejemplos, carbono tienen que ser de buena ejemplo fuente. de hidratos de carbono. Demos más ejemplos porque a veces las personas se tienden a confundir mucho. Entonces, por ejemplo, los tubérculos, batata, papa, zanahoria, remolacha, eh, Mandioca puede ser cereales, también. mandioca también, Si cereales, vamos a incluir cereales cereales, integrales, tienen que ser integrales, de granos integrales. integrales que incluyan su fibra, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Dejamos un cuarto simplemente porque también no hay que olvidarse, en ese plato tiene que existir la grasa saludable de buena fuente. Porque, como decíamos anteriormente, el omega 3 es tan importante para nuestro sistema inmune, no nos podemos olvidar. Tiene que haber algo de semillas, tiene que haber un poquito de frutos secos, tiene que haber un poquito de aguacate, haber hecho un dip para poder poner en mi ensalada de alguna manera, lo tengo que incluir, la grasa saturada, el aceite de oliva, algunas aceitunas, son importantes también incluirlas y deben estar en mi plato para hacer algo Y las completo. aceitunas también son probióticas, entonces estamos incluyendo también probióticos dentro de nuestro plato. A No veces nos olvidemos de las legumbres, Marifer. Las legumbres también es muy importante. Estamos en una zona en donde realmente hay mucho, el hábito de la legumbre es importante, es muy favorecedor realmente. Como sea, hay lenteja, garbanzo, poroto, hay miles de legumbres. El maíz, si queremos agregar una charita de choclo, lo que nos guste, siempre lo que nos guste. Veamos qué acá es lo que entra nos también guste. la sopa y el chipaguazú, ¿eh? Dentro de ese cuartito de plato también entra, no. Por ahí se pregunta, ay, no, es que estoy de dieta y no como más el chipaguazú y no como más la sopa. Te va a venir bien, tiene buenos nutrientes también. Tiene buenos nutrientes, lo tenemos que hacer, por supuesto, de manera medida. Como todo, algo equilibrado es importantísimo. Y si me gusta tanto, ¿por qué lo voy a dejar de comer? Lo que tengo que hacer es disfrutarlo tanto y darme ese poder de entender cuando estoy saciado y no hacerlo de manera automática sin entender y sin captar la señal de saciedad, ¿cierto? Y comerlo desmedidamente. Es más, si me gusta tanto y me lo prohíbo, seguro que en algún momento mi cuerpo va a reclamar eso y lo voy a hacer de manera seguramente no tan medida. Así que mejor me lo como cuando tengo ganas, de manera tranquila, pausada y disfrutando bocado a bocado. Eso es importantísimo. El plato puede estar muy bien equilibrado, Marifer, pero vuelvo a Sí, recalcar, no, si mi no lo contexto disfruto. no es el adecuado, si mi mente en ese momento no está honrando ese momento, no lo hago de la manera correcta y lamentablemente eso no va a ser todo lo fructífero que podría ser y todo lo beneficioso que podría ser con el aporte de todos esos nutrientes. Genial. Lau, en honor al tiempo, vamos a ir resumiendo un poquito todo lo que charlamos hoy para las personas que se están conectando ahora último, pero recuerda, si te gustó, si te parece interesante todo este contenido, like y comparte. Hicimos un recorrido principalmente en poder entregarte información de valor respecto de cómo poder incluir alimentos de verdad en tu dieta que te ayuden a bajar las inflamaciones durante los procesos infecciosos de dengue o de chikungunya, todo en un plano de recomendaciones estándar, ¿sí? Siempre al pendiente. Si tienes alguna afección crónica, alguna enfermedad como diabetes, enfermedades coronarias, siempre consulta a tu médico antes de tomar cualquier decisión respecto de tu dieta, porque te puede afectar a una de estas patologías de base. Importantísimo,
prefiere los alimentos de estación, esos que te están dando hoy en esos árboles que ven en la calle, esos son los que necesitas consumir en este momento para preparar a tu sistema para lo que se viene en las próximas estaciones del año. Y por último, hicimos un resumen, un tip rápido de cómo debería verse nuestro plato de almuerzo y de cena, en donde la mitad tiene que contener frutas y verduras de la mayor cantidad de colores posibles, el otro cuartito alguna proteína animal o vegetal de alto valor, y el otro cuartito lo dejamos a los carbohidratos o cereales que nos aporten, cereales y grasas, que nos aporten otra vez el paquete completito de las grasas saludables, las proteínas, las frutas, las verduras y los cereales, que son los 4 grandes fuentes de nutrientes que tenemos en el mundo a través de la naturaleza y lo que nos regalan todos los días. Lau, si quieres concluir algo más, te dejo abierto el micrófono. Te agradezco muchísimo, Marifer, una vez más. Quédense, agradecer también a todos los que nos acompañan, que también se va haciendo como seguidores que quieren darle continuidad, digamos, a todo esto, que es nuestra intención, siempre es brindarles herramientas e información que les pueda servir, así que también escuchamos las sugerencias que puedan hacernos para los siguientes temas. Estén atentos porque ya vamos a estar publicando seguramente lo del jueves siguiente. Y una sorpresa también, les tenemos una sorpresa muy grande, así que estén atentos a las redes. Estamos trabajando mucho con Marifer justamente para poder seguir brindando dentro de esta comunidad, una comunidad fuerte, unida, de contención sobre todo, para poder empezar a transformar la vida de uno y modificar estos hábitos que por ahí no son los que nos llevan a buen puerto y transformarlos hacia un estilo de vida para un mejor bienestar. Y recuerda, para tu sistema inmune, alimentación antiinflamatoria, alimentos reales, una buena hidratación y buen descanso, como clave importantísima que está en tu alcance desde tu salud. Luego, obviamente, las medidas sanitarias que también son fundamentales para estos casos de este tipo de infecciones virósicas a través del mosquito. Excelente. Muchísimas gracias, Lau, por acompañarme. Chicas, chicos, muchas gracias por estar acá también con nosotros. Les esperamos la próxima semana y estamos siempre en nuestras redes, así es que si todavía no nos sigues, dale seguir. Y si te gusta nuestro contenido, like y comparte. Muchísimas gracias. Un beso, Lau. Buenas noches. Adiós para todos. Chao.